padrísimo. ¿Ya has avanzado algo por eso? Todavía no, por ejemplo en bibliografía y cuestiones históricas sí, pero yo creo que lo que me cuesta todavía más es aterrizar la cuestión metodológica y epistemología del protocolo, porque en analogía histórica Estados Unidos tiene mucho campos de batalla arqueológicamente, pero pues... Está buenísimo tu tema. Yo justo trabajo historia de la guerra. Mis temas se han ido hacia guerra de reforma y guerra de intervención francesa, revolución de Jutla, y es justo más o menos por lo que voy, así que podemos, si quieres más tarde. ¿Hablan francés alguno de ustedes? ¿O le hacen un poquito, no? ¿Al inglés al menos? Sí, inglés sí. Tiene que llevarlo, ¿no? Sí. ¿Crees que podamos meter la memoria a la ¿Sí? Tiene truco, así que hay que estarle moviendo, seguro ya sabes un poquito. Y pues mientras les voy platicando, como ya les dijo Rafa, yo soy Héctor. Y bueno, si algo he hecho en esta vida es ver archivos a más no poder. Creo que de los pocos historiadores que ha tenido un récord en los archivos de Jalapa. De Jalapa, y es que los archivos me encantan, ¿no? Yo empecé solo con el municipal, empecé viendo el archivo municipal, del cual seguramente ya Rafa les ha hablado mucho, ¿no? Pero también he visto archivos del legislativo, he visto archivos nacionales de varios países, he visto archivos estatales, he visto archivos de corporaciones, de empresas, etc. Entonces sí, al menos en eso sí le he metido bastante. Soy un historiador muy empírico. Archivos. Ándale, justamente, archivos. Sí. Realmente no les voy a hablar de toda la presentación, porque es justo la que di Pero no fueron. en el Colbert, que no fueron, que mal. Solamente les voy a hablar un poquito de la presentación de sus primeras diapositivas. Gracias. Si quieres ver algo, le ponen. Apagamos la luz. Vale, y cerramos la puerta. Gracias. Muy bien. Ok. Si quieres, adelántale 2 diapositivas. ¿O me la pasas o cómo le hacemos? ¿Sí? Si me la pones aquí estaría muy bien, porque sí le podría yo pasar. Ok, pues vamos a empezar hablando un poco de los archivos de Francia. ¿Sale? Para Francia hay una gran fortuna, y ahí les va, una fortuna que México no tiene. Y es que sus archivos, los archivos de Francia, a diferencia de los mexicanos, están prácticamente concentrados en únicamente 3 instituciones. 3, así se las dejo. El archivo histórico de la Secretaría de la Defensa de Francia, el archivo histórico, los archivos nacionales y los archivos diplomáticos. Y ahí les va la pregunta que seguramente se están haciendo: ¿por qué solamente Francia tiene 3 archivos y ya? Porque Francia es un régimen centralizado, y a partir de eso todos los archivos municipales y departamentales, que es como les conocen ellos a los estados, se concentran en los archivos nacionales, de manera que su archivo nacional tiene incluso 4 sedes. ¿Conocen el AGN ustedes ya? ¿O saben de lo que les estoy hablando? Ya lo conocimos virtualmente. Sí, Archivo General de la Nación. ¿Sí? Sí. Ok, algún día espero que vayan, es padrísimo. Es una sede bellísima de archivos que, si no me equivoco, tiene 100 kilómetros cuadrados de documentos. Pero solamente está en una sede. ¿Sale? Los archivos nacionales de Francia están en 4 sedes. Y prácticamente se va cada sede por una temporalidad. Antiguo régimen, siglo XIX, siglo XX, ¿sale? Así está la cuestión, ¿eh? El archivo que yo vi, en este caso, fue el de Pierrefitte, porque Pierrefitte, que es una población que está al norte de París, imaginen que es algo así como el Banderilla de Jalapa, porque incluso es parte conurbada de la región, es el archivo que yo consulté. Y es un archivo gigante, y les decía, ¿por qué es tan grande? Porque se concentran ahí archivos municipales, se concentran también archivos estatales y en general de cualquier poder, incluso legislativo, salvo los relacionados con lo diplomático y lo militar. Esos archivos los resguardan tanto en cada uno de estos que ahorita les voy a mencionar. Por eso es tan grande. Sus instalaciones son impecables, no se imaginan, tienen unos escáneres que únicamente llega uno y pone el documento y básicamente lo hace solito todo. Es una maravilla. Y algo también bien importante que seguramente les causará a ustedes algo de ruido: en Europa y en Estados Unidos no se requieren guantes ni cubrebocas para las consultas.
seguramente ustedes habrán visto, los has llevado al municipal, ¿no? Ellos, bueno, ahí les doy un dato interesante del archivo, incluso biológico. Vamos a la biología un poquito. El archivo, cualquier hoja de papel está hecha de celulosa. Y celulosa es un material que estuvo vivo. Pero al cabo de algunos años, de 50 años, de 60, la parte viva de este papel empieza a morir. De manera que ya no hay ningún hongo ni ningún ser vivo que le interese comerse ese documento. Por lo tanto, son archivos que ya no tienen hongos. Es un mito de eso que tienen hongos y te vas a morir y que te va a pegar en los ojos. Realmente es un mito, ¿eh? Y solamente en México nos lo estamos creyendo. Y bueno, en el trasfondo sí hay una explicación, ¿no? Obviamente hay gente que llega y ve los documentos con sus manos sucias y que viene de la calle, que viene de comer tacos, y obviamente los estaban tratando de hacer eso, ¿no? Pero en Europa hay una cultura tal de consultar un archivo y lavarte las manos antes y estar higiénico realmente, que no hay necesidad de usar guantes y cubrebocas. Los guantes y cubrebocas solamente te los piden para documentos medievales, es decir, del siglo XVI para atrás. Ningún documento contemporáneo te exige que uses guantes en Europa y Estados Unidos, ¿no? Yo soy un acérrimo opositor a usar guantes y cubrebocas en los archivos y siempre me escudo por la ley de archivos de que si es del siglo XIX en adelante puedo bien no hacerlo. Hay quien me manda muy lejos y me dice tienes que usar tus guantes. Pero bueno, era un paréntesis interesante, ¿no? Solamente para que lo sepan, ¿eh? Cuando vayan al extranjero no tienen que tener guantes ni cubrebocas. No te lo van a pedir en ningún archivo. Es como ir a una biblioteca, en ese sentido. Incluso sus fondos antiguos, a diferencia de aquí de la Juárez o de cualquier otra institución de libros antiguos, no te pide, o la OSBI, no te pide guantes ni cubrebocas tampoco. Y, algo también bien curioso es que las bibliotecas allá tienen intercalados los materiales antiguos. De pronto estás viendo la sección de historia y te encuentras un legajo del siglo XVI. Algo así como el fondo antiguo que trabajó aquí Rafa en el archivo, digo, en la biblioteca municipal. Así básicamente, pero en el acervo. No puedes sacarlos prestados, pero sí puedes consultarlos en sala. Documentos del siglo XVI, y pues ya todos saben que es un material que tienes que tener cuidado al consultarlo, ¿no? Por lo tanto, no se exige que uses cubrebocas ni guantes, etc. ¿Vamos más o menos claros? Sí. Ok, pasemos este paréntesis y regresemos a los archivos nacionales de París. Tiene entonces 3 sedes. La principal, que es la del antiguo régimen, se encuentra en el centro de París. ¿Han ido a París alguno? ¿O ubican París, no? Ok, está nada más y nada menos que 2 cuadras de Notre Dame. Así se lo pongo. París es tan bonito y tan céntrico que básicamente hay una institución en cada cuadra que puedes caminarla sin ningún problema. Y los archivos nacionales es una. Y es una casona que era propiedad de... ¿Perdón? De la iglesia que explotaron hace tiempo, ¿no? Notre Dame, claro. Sí. Ya. No la explotaron, sí. Intentando haciendo unas reparaciones. ¿Quieres agua o café? El domo. Tengo una agüita aquí. Ok. Sí, no hay ningún problema. Creo que es lo único que necesito. A la clase acaba a las 6. 6, así que vamos a ver. Sí. Si hablo una hora está Sí, después vamos a preguntar. o hasta más. El Tribunal de Santa Inquisición. Me encanta hablar y contestar cosas. Rafa sabe. Entonces, justo, la sede de los archivos nacionales es la antigua casona del conde de Guisa. ¿Ubican ustedes al conde de Guisa? ¿Han visto la película de la reina Margot? La matanza de San Bartolomé. Sí, ¿no le suena? 24 de agosto. No me acuerdo el día, pero fue de 1572. Sí. Sí, la matanza que hicieron los católicos a los protestantes, encabezado por el conde de Guisa. Hay una película, La reina Margot, y Alexandre Dumas escribió una novela. ¿Sale? Es importante. No tienen que anotarla si no quieren. Ok, en la antigua casona del conde de Guisa es la actual sede del archivo, de los archivos nacionales, y es de hecho también un museo. Y es un museo muy bonito en el cual te exhiben bastante padre de qué se trata un archivo y qué tienen ahí. Más o menos como el que tiene la GEN en su galería principal. Más o menos es completamente gratuito. Si van ustedes a París, vayan a ese museo porque se darán cuenta, todos están carísimos. Una entrada normal en un museo está en 9, 14 euros, 300 pesos por entrar. Entonces es carísimo, no hay día gratis, salvo raras excepciones. Y pues bien, entonces así son los archivos nacionales. ¿Y qué contienen?
realmente contienen un mar de información. Yo, por ejemplo, en el caso de me interesó ver dos fondos en concreto. Fondo del Segundo Imperio francés, es decir, el reinado de Napoleón II, que va de ustedes lo conocen, 1848 a 1872. Ese me interesó mucho. ¿Por qué razón? Porque contiene información relacionada con la intervención francesa, que es mi tema. Y otro tema también me interesa mucho, que es la guerra de los pasteles. Es un tema que me estoy apenas entrando. Y me metí también, por lo tanto, el archivo de Felipe de Ornán, Luis Felipe, monarca francés que reinó de 1830 a 1848, ¿no? Esos son los temas que me interesaron a mí y que fui yo justamente a ver, pero tienen además de eso un mar de información. Únicamente el archivo del Parlamento de París, que es más o menos como un ayuntamiento de París, es magnífico y narra la historia justamente de cómo se ha ido conformando urbanamente, económicamente, socialmente París. Es un archivo fantástico. Entre muchos otros que contienen estos archivos nacionales. Naturalmente todo está en francés. ¿Les has enseñado de paleografía o lo han visto un poquito? Poco de paleografía. Ok. ¿Saben qué es la procesal encadenada? Ya la vi. La manuscrita más pesada de todas, que aquí podemos ver alguna en el archivo de la OSBI, en los archivos naturales hay un poco de procesal. ¿Sí la ubican? ¿No? Si tienes que búsquenla, les recomiendo, porque es pesada, es una letra pesada y realmente tienes que saber paleografía. Bien, en Francia no existe la procesal tal cual, pero existe una letra también muy difícil de entender a la cual yo ni me metí. Afortunadamente para el siglo XIX, al igual que en México, ya únicamente se usa manuscrito. Entonces, si sabes francés, puedes entender muy bien manuscrito. ¿Sale? Entonces así están registrados los archivos parecidos en manuscrito. Y en serio no les interesa ningún tema francés o algo, porque si es así, están en el tiempo perfecto para entrar a un curso de idiomas en francés. Yo recuerdo que yo entré en quinto semestre a francés básico en el, ¿cómo se llama esta cosa? El CADI, ¿no? ¿Deles? La dirección en la USBI. Sí. No sé si sigue eso todavía. Autoaprendizaje, algo así. Procesadores. Se acabe al final en el centro de idiomas porque es una lata. Pero si quieren de verdad meterse a un tema francés, porque todo está en francés. Lo bueno es que es un idioma muy fácil de aprender en cuanto a lectura, se entiende muy rápido leyéndolo, ya la pronunciación es otra cosa. Pero sí les recomiendo mucho que lo hagan. Y para empezarles a sugerir temas de investigación, si es que uno tiene temas de tesis, y se llegan además a ganar una beca para Francia, hay temas magníficos de relaciones México-Francia que están en el archivo y que nadie los ve. Ahí les doy un dato interesante. Yo llegué a ver esos archivos como extranjero y bueno, yo esperaba que recibiera más bonito, ¿no? Así como, es el extranjero, qué padre, viene de México, así como uno recibe a los extranjeros aquí, ¿no? No, yo era uno de muchos extranjeros y además el único que trabajaba en México. La mayoría ya trabaja en Argelia, trabaja en China, trabaja en India, todas las colonias a las cuales Francia alguna vez dominó, ¿no? Y así como, ¿a poco invadimos México? No sabemos, ¿eh? Pues mira, tal vez haya algo, buscan. No saben, ellos no saben lo que tienen, ¿eh? Y en ese sentido es muy importante ver y explorar futuros temas de investigación allá. Es difícil las becas. Vamos a hacer un paréntesis para becas de archivos, ¿no? Antes de pasar a los otros dos archivos y faltan muchos temas por hablarles, hay realmente tanto que decirles. Becas. Yo me fui a Francia con 3 becas. Siempre busquen becas, becas de doctorado ya, las que elegí yo. El Colegio de México tiene un convenio con la Sorbona. ¿Sí conocen la Sorbona? Sí, es como la UNAM de allá. Y entonces me dio una habitación gratis en el centro de París. Muy bonito. 2 meses. Tuve la beca del Colegio de México, que únicamente te da en efectivo cierto dinero. Recuerdo que me dieron 20. Y además de eso tuve la beca mixta, que es una beca de CONACYT, que te eleva tu beca de lo que percibes hasta 20,000 al mes. Entonces me fui bien, tuve con qué comer, tuve con qué vivir, hasta me sobró y pude pasear bastante. Y con esas becas yo me fui justo a Francia. Ahorita les hablaré de las de Estados Unidos.
de licenciatura, al menos hasta donde yo sé, no hay nada. Tendría que ser hacer un intercambio o algo parecido. Y ahorita les voy a hablar de un recurso electrónico así como el PARES español para Francia, para que tampoco se desanimen de no poder viajar y conocer los archivos. Bien, eso en cuanto a los archivos nacionales, ¿sale? ¿Alguna duda hasta ahorita o lo dejamos hasta el final las dudas? Sí, con las hasta el final. Anótenlas por ahí. Bien, eso en cuanto a los archivos nacionales. Y también les voy a hablar de la plataforma digital hasta el final de todo. Ahora, los archivos diplomáticos. A diferencia de los archivos nacionales, los archivos diplomáticos es una institución relativamente pequeña, ¿sale? También se encuentra en Pierrefitte, la única sede de los archivos diplomáticos, y ahí sí están muy alegres de recibir extranjeros, porque incluso tienen casi todos los idiomas los que lo llevan, porque lo lleva la Secretaría de Relaciones Exteriores de Francia. Entonces uno llega, salut, ça va, est-ce que je peux quelque chose à l'archive? Y te dicen, usted es mexicano, sí. Y yo empiezo a hablar en español, y dicen, es que nos gusta hablar mucho en el idioma al que nos llega la gente. Vale, ok. Entonces hablas en español sin problema, y te mandan algo interesante es que en Francia, en cualquier archivo y biblioteca, para hacer tu registro tienes antes que sacar una credencial. Entonces, yo tengo mi colección. Yo tengo mi colección. ¿También te tocó a ti? Sí, en España. Yo también tengo mi colección, tengo como 8 credenciales que sacaba para cada biblioteca y archivo. Entonces sacas tu credencial y te mandan ya a la sala. Algo así como en el Archivo General de la Nación. Creo que es la única excepción en México que te dan una credencial. Y con esta ya puedes consultar sin ningún problema cualquier documentación. Algo interesante, también en la sala del archivo te hablan español. Y otra cosa aún más interesante, lo tienen todo digital. La cosa es que no está en línea. Uno tiene que ir, les das tu memoria. Quisiera toda la documentación relacionada con México. Sí, claro, mire, te va. Pesadísima, así que lo bueno es que lo mejor es que uno elija exactamente qué es lo que quiere. De los archivos diplomáticos en México. Lamentablemente este archivo solamente tiene información con México relativa a los años de 1820 hasta 1840. Y tiene un pequeño sesgo, una bahía, una laguna, justamente en la intervención francesa y en los años 50. Entonces sí es una lástima. La ventaja que yo tuve es que afortunadamente pude encontrar muchos. ¿Qué estoy haciendo? Les hubiera pasado imágenes, aquí tengo algunas muy bonitas de los archivos. Ahí están los archivos diplomáticos. Por afuera, bueno, sí, ¿verdad? En esta foto parece una cárcel, no, por dentro no lo parece. Hay mucha seguridad, tienes que identificarte al entrar. Y la sala de consulta es esa. Y casi no va nadie. Yo me acuerdo que, a diferencia de los nacionales, yo era casi como, habíamos tal vez unas 3 personas en total. Te tienen a todo servicio y te pasan sin ningún problema todo lo que quieres. Entonces solamente tienen información de eso y es una lástima. La ventaja es que es muy bueno lo que tienen, porque son todos los informes consulares y de embajadores que tienen en el archivo. ¿Sí entienden la diferencia de cónsul y embajador? ¿Sí? ¿No? La verdad no del todo. ¿No? ¿No del todo? ¿Pero si tienes una idea? Pues, a ver, más o menos una idea es que, por ejemplo, he conocido a la cónsul de aquí de Francia, en Jalapa, Lili, creo que se llama así, que estaba en la Alianza Francesa. Justo. Creo que se quedó desde 1861. Tengo una idea, pero por ejemplo, el embajador siento que es ya como el delegado completamente de todo el departamento, ¿no? Exactamente es eso. Un embajador es el encargado de todas las relaciones con un país en el país, de todas las relaciones del país, ¿sale? Un cónsul es únicamente en una región o una ciudad. Hay cónsules en varias ciudades de México y un embajador solamente, ¿sale? Entonces los cónsules en esta época les solían escribir lo relacionado con la región al embajador. A ver, aquí en Jalapa está pasando esto, llegan extranjeros, por aquí se quiere pronunciar Santa Ana, por aquí pasa lo otro, se lo envían al embajador. Y el embajador hace una recopilación de todos estos informes y además de lo que él está viendo en el país y se lo remite al secretario de Relaciones. Y esa información llega a Francia y se lo hacen saber al rey o al presidente, ¿sale?
Entonces de eso se compone justamente este archivo, de informes consulares e informes de embajadores. Tenemos la ventaja de que también en México está el archivo de la embajada de Francia, y eso es una excelente triangulación, porque si bien no tenemos los años relativos a la intervención, en Francia sí los tenemos en México, ¿sale? Eso es algo importante. Tiene muchísimo de la guerra de los pasteles, a mí me sorprendió y estoy muy feliz por eso, y incluso estoy buscando un becario que sepa francés por si conocen a alguien que le interese ese tema, para que me ayude con esto. Voy a sacar un libro sobre la guerra de los pasteles. Eso en cuanto a este archivo, ¿sale? ¿Alguna duda sobre este? ¿No? ¿Ninguna? ¿Les interesa? Ok. Ahora va lo más apasionante para mí. Sí. El archivo histórico de la Secretaría de la Defensa. ¿Sí? ¿También te interesa? ¿La guerra? ¿Cómo? ¿Qué parece un castillo? Es que es un castillo. Bueno. Es el castillo de Vincennes. Vincennes es un castillo que está a las orillas del Sena, en la parte occidental de París. Es decir, tampoco es París, es otra población anexa, algo así como se les decía de banderilla, tal vez acá ya Capexpan. Alguna vez no fue parte de Jalapa, ahora sí lo es. Algo así, ¿no? Para que les dé una idea. Y tiene justamente un castillo. Y este castillo era el castillo del rey Carlos III, o Carlos el Sabio. No, me equivoqué, no es tercero. Séptimo, de los tiempos de Juan de Arco. El castillo donde el rey Delfín, justamente Carlos VII, vivía y donde recibía todo su corte, etc. ¿Sale? En Vincennes, porque era además la defensa de París. Occidental, les decía. Ese castillo no es el archivo, ese castillo es un museo. Es un museo muy bonito, por cierto. El archivo está justamente al lado del castillo de Vincennes. En esa casona, ¿sí la ven al lado? Sí. En esa casona que construyó el rey Luis XIV para tenerla como casa de campo, ¿sale? El castillo de Vincennes, que era como el tradicional castillo de campo de los reyes, y al lado el que construyó Luis XIV para darse los lujos que quería, porque decía que Vincennes estaba bastante apretado y ya no cabía él ni su corte ahí. Entonces construyó esa casona al lado, y ya para el siglo XX se volvió sede de los archivos de la defensa de Francia. Y es un archivo, déjenme decirles, gigantesco, ¿no? Ese archivo no se podría meter para nada entre los archivos nacionales porque lo desbordaría. Ahí les doy una pequeña noticia acerca de este archivo. ¿Saben ustedes cuántos libros tenemos en la Biblioteca Nacional de México? ¿No? ¿Un aproximado? ¿Saben cuántos tiene la OSBI? Ay, chicos, no es posible. Humanidades, ¿saben cuántos tiene humanidades? Curiosamente nunca me había preguntado. De hecho, Nunca me había preguntado. ¿El centro documental? no me digan, chicos, yo a su edad estaba fascinado por cuántos libros tenía cada biblioteca y siempre llegaba y preguntaba eso. Pregunten. Okay. Ahí les va una estadística, una pequeña estadística. Humanidades tiene 20.000 libros, ¿sale? Una cantidad considerable, de las más importantes de las facultades. 20.000. ¿No se les hace? ¿Se les hace mucho? Sí. Pues vamos para arriba. La OSBI, 200.000 libros, ¿sale? El Colegio de México, 700.000 libros. Y son los ciencias sociales. ¿Conocen la Biblioteca Central de la UNAM? Una belleza, sí, pues vayan, pones una foto por Instagram, ahí está muy bonita esa biblioteca. 200.000 libros, tiene la misma cantidad que la OSBI, ¿no? La OSBI no se queda para nada corta, ¿eh? Es de las bibliotecas de universidades estatales más grandes de todas, y es bellísima. La Biblioteca Nacional, 1.200.000 libros, ¿sale? Es una cantidad importante. Y ahora, hay una desilusión, si lo quieren ver así. Solamente la biblioteca de este archivo tiene 3 millones de libros. La biblioteca del archivo. El archivo municipal de aquí no tiene ni 200. Este tiene 3 millones. Y de libros especializados en cuestiones militares.
¿sí? Solamente cuestiones militares. La mayoría están en francés, pero tienen de todo el mundo. Tienen libros chinos, tienen libros en sánscrito, tienen libros en japonés, de lo que quieras de la guerra. Tienen incluso libros en español. Les interesa mucho adquirir libros. Y para que no se quede en suspenso con esto de la cantidad de libros, la Biblioteca Nacional de Francia tiene 8 millones. ¿Sale? Ahorita les hablaré de la Nacional de Francia. 8 millones de libros. ¿Y saben cuál es la más grande del mundo? Congreso de Estados Unidos. La Congress Library. Ahí les dejo la tarea de ver cuántos libros tiene. Tantos millones. Interesante, ¿no? Que te dice mucho de un país y de sus lectores. Sí. Ahora, y Francia es un país de lectores. Ahorita les platicaré porque cuando lleguemos a bibliotecas. Este archivo es una joya, no se imaginan. ¿Por qué razón? Porque Francia justamente en esta época, en la época moderna, siglo XVI a la actualidad, era una potencia militar y todos los archivos los llevaban los militares, de cualquier cosita así como, esto está pasando en París en este momento, esto está pasando en Lyon en este momento, esto está pasando en Nantes en este momento, está pasando en Marsella ahorita. Y no solamente en París, estamos invadiendo a los prusianos, estamos invadiendo España. Napoleón se expande por Italia y por toda Europa. De manera que es un archivo fascinante y tiene información al más no poder, gigantesca. Y sus fondos se dividen en periodos históricos. Antiguo régimen y también por reinados. Francisco I, ¿nos tocaron? ¿Quién lo habla, no? No Bueno, Francisco I, Luis XIV, Napoleón Bonaparte. ¿Hicieron la tarea? ¿Cuántos libros tiene? 36 millones. No, 36. Aquí no es. 36. ¿Millón? 368. 368 millones. Está muy raro. 36,8 millones. ¿Qué hacía París? Ok, Parece 36,8. no era la cifra que yo tenía en mente. Bien, 36.8 millones de libros Ok. catalogados. 36 millones 800 mil libros. Ajá, sería, ¿no? Sí. Ahora, sí es la biblioteca más grande. Esa biblioteca no solo se nutre de los archivos, de las bibliotecas locales, sino que compra constantemente libros de todo el mundo. Es una cosa gigantesca. ¿Cuántos se imaginaban más? 30 según yo, pero No, sí. no. Pero las bibliotecas de Estados Unidos, ahorita les hablaré de ellas, son ridículamente gigantes. Un amigo que estudia en Harvard se pierde cada rato en la suya y literalmente hay teléfonos en cada esquina para llamarle y que te busquen porque se te puedes perder. Sí, me dijo, es que Héctor me perdí un día en la biblioteca. Ah, caray, sí, tuve que marcarles para que me rescataran. Porque además no hay tanta gente luego en el acervo. Ok, seguimos entonces. Archivo gigantesco. Yo consulté de este fondo el archivo del Segundo Imperio. Y el archivo del Segundo Imperio es justamente el archivo de Napoleón III. Y tiene cantidades de información sobre México y sobre todo el mundo en esa época que ni se imagina. Cada país tiene un código. México es G4, ¿no? Pero sí, así como G4 en México también está Argelia que tiene un código, China que tiene un código, Alemania tiene un código, España tiene un código y cada uno tiene un mar de información sobre ese país. Solamente el de México, el G4 que les decía, tiene 132 cajas de información sobre la intervención francesa en México. 132 cajas. ¿Se imaginan qué es eso? No cabe en el municipal ni siquiera. Tal vez ahorita que lo removieron Sí. ya quepa. Ya quepa, sí. Pero sí, así de la información allá. Y un poquito de estadística de esta colección. Las primeras 5 cajas son de la correspondencia que tenía el general en jefe de las fuerzas francesas en México con Napoleón III. Es decir, ¿saben quiénes eran los generales en jefe? Lorence, ¿se acuerdan de Lorence? El conde de Lorence, que perdió el 5 de mayo. Foré, ¿sí? Que sitió Puebla. Y cuando Foré fue dado de baja, Bacén, ¿sale? Eso es en 67. Fueron los 3 generales en jefe. Y las primeras 5 cajas es la correspondencia que tenían ellos, porque estaban obligados a escribirle a Napoleón III cada 15 días. Y puntualmente cada 15 días, ¡pum!, cartita. Y era un informe general de lo que está pasando en México, buenísimo, en todo sentido. Y le ponían un titulito,
Economía. La economía de México va muy bien, Ha La crecido al sociedad. 0%. Sí. Ya, menos. Sociedad. La gente está muy feliz con nosotros y pasó esto este día. Un día nos mataron un francés militar. Estamos avanzando hacia Chihuahua, ya casi atrapamos a Juárez, no nos falta nada. Un ferrocarril. Los avances de la obra del ferrocarril van así y así y así. Así cada rubro, de modo que se hacían legajos de unas 10 hojas cada informe y era cada 15 días. De manera que tenemos ahí un retrato muy bonito de lo que pasaba en México en esa época, a partir justamente de la edición francesa, en ocasiones bastante sesgada. ¿Sale? Buenísimo eso lo decía, son las primeras 5 cajas solamente. La siguiente, si no me acuerdo más o menos cuántas, tal vez eran entre 20 y 30, era la correspondencia entre los comandantes de cada cuerpo y de cada batallón, de cada brigada, de cada división del ejército francés al general en jefe, a Lorenzo Foré Basen, ¿sale? De manera que también era muy rico esa información que encontré ahí. Venía bastante de Jalapa, que era lo que en esa época era uno de mis temas que me interesaba, ¿no? Yo cuando fui allá pensaba, yo tenía así como en mente 5 proyectos. Mi tesis doctoral, Jalapa, porque estaba haciendo un libro del que habló Rafa, en la guerra de los pasteles, un artículo que escribió sobre el ferrocarril. Entonces tenía varios temas, de modo que así como que a cada cosa le tomaba foto y me hice afortunadamente de un archivo y lo sigo trabajando. De manera que todo esto para mí fue muy interesante. Y el resto de las cajas, yo no pude consultar más que unas 50 de todo el fondo, no me dio tiempo ni siquiera de meterme en otras. Falta otra beca como de un semestre, ¿no? Exactamente, sí, pero estar allí es bien caro, así que otra vez hablando de becas y de dinero, yo me gastaba cada semana 75 euros en sobrevivir en cuanto a pasajes, metro, comidas que yo me tenía que preparar, si no hubiera sido todavía más caro. ¿Y sabes cuánto es 75 euros? 1.500 pesos más o menos a la semana. Es carísimo. ¿No fuiste a la ciudad universitaria? Me hospedaba en la Economa, que es más al centro. Pero sí, qué la ciudad. Y mi cuarto estaba mucho más bonito que el de la ciudad. Sí, pero sí, la ciudad. Y creo que sí es una buena opción. La beca si les interesa ir a París, con la beca de la ciudad universitaria pueden hacerlo con licenciatura. Búsquenlo. Curiosamente yo conocí en el avión al que se cargaba de esas becas. Sí, bien curioso el asunto. Pero en ese caso no es gratis, tienes que pagar unos 600 euros. Y si 75 es lo que les dije, imagínense, 600. Ahí sí, y entre más tiempo estés más caro. De manera que París es muy caro, es ridículamente caro, la capital más cara de Europa y de las ciudades más caras del mundo. Solamente lo superan Tokio y Nueva York, así que piénsenlo 2 veces si quieren ir y si van a ir, busquen becas. ¿Sale? No vayan así porque quisieron. Pero sigamos con esto. Sobre el tema de la contraguerrilla, es un tema padrísimo que a mí me interesaba, pero que no pude explorar mucho. Sobre la contraguerrilla hay 2 cajas que no pude ni pedir, pero hay 2 cajas. Es decir, la contraguerrilla era la fuerza francesa encargada de defenderse de las guerrillas mexicanas que atacaban a los convoyes y a las columnas. Esa es la contraguerrilla, y hay 2 cajas sobre su organización. Y hay cajas que tienen cosas maravillosas. Yo me acuerdo que también abrí una sobre el ejército que pensaba ser Maximiliano y que lo estaban obligando a que lo hiciera. Venían grabados sobre cómo querían que fueran sus soldados. Soldado a pie, soldado a caballo, soldado tal. No me acuerdo ni en qué caja. Una vez me encontré un mapa padrísimo de un guerrillero, y decía que era del guerrillero abajo, plastificado con no sé qué, porque no era plástico, estaba forrado con algo que hacía que no se mojara. Entonces se veía que ese mapa ya se lo usaba en campaña. No, una maravilla. Y en fin, ni se imagina. El archivo también tiene su museo, no solamente el del castillo de Vincennes, de manera que es una preciosura. ¿Sale? ¿Alguna duda con este archivo hasta ahorita? Tiene una tienda de recuerdos. Sí. Ajá. ¿Qué tan antiguo, o sea, hasta qué fechas podemos decir que es un límite de antigüedad en cuestiones militares acerca de Francia? Fíjate que en este archivo no sé cuándo empieza lo más antiguo, no te pregunté, pero en los archivos nacionales los documentos más antiguos son del siglo VII.
relacionados con la ciudad de París y jurisdicciones. ¿Ese archivo produce publicaciones? ¿Cómo? ¿Produce Tiene publicaciones? sus publicaciones. Y si entran ustedes entrando a la galería de Luis XIV, justamente a la mano izquierda está la colección de publicaciones. Sí. Incluso tiene investigadores, tiene un centro de investigaciones archivo. Así se los pongo, aquí. ¿Saben cómo está el archivo histórico militar de la Ciudad de México? No, ahí les va una plática comparativa de archivos de la defensa. El archivo histórico de la defensa de México es buenísimo. Es una de las principales fuentes que ocupo en mi tesis doctoral. Es inconmensurable la cantidad de información que tiene e incomparable. Cualquier pronunciamiento mexicano está ahí. Cualquier comandante, cualquier capitán, cualquier jefe de brigada, jefe de cualquier cuestión, le escribía al secretario de la defensa, el secretario es que respondía. Entonces es una cantidad importantísima de información que lamentablemente no está siendo consultada. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de este archivo, aquel lo llevan los militares, el nuestro lo llevan los militares, y son militares que no tienen ninguna preparación. Hay un historiador de aquí de la UV. Sí, ahí les va como está. Cada determinado tiempo se abre una plaza y casi siempre lo toma gente que no se tituló a tiempo o que se tituló apenas, bueno, en general en sí es un historiador, pero únicamente un historiador, a veces por mucho con licenciatura, y entra y lo forma como soldado. Entonces lo ponen a correr y a marchar y a firmes ya y ahora vete aquí a Ciudad Juárez y regresa, y entonces vuelve al archivo y realmente no saben tanto qué es lo que tienen. Tienen conocimientos de historia, no de restauración, de manera que el archivo lamentablemente está en muy mal estado. Ellos engrapan los archivos como si fueran documentos actuales y les ponen unas manicas gigantescas, de manera que cuando lo abres se daña el pobre documento. Y son cartas valiosísimas, tienen así como el legajo de Zaragoza. Me tocó ver el legajo de Zaragoza, toda su parte militar. Pobre legajo, está en muy mal estado. Tienen las hojas de servicio de los niños héroes, de cualquier militar tienen su hoja de servicio ahí, y los tienen en un estado pésimo lamentablemente, y también el servicio no es nada bueno, no hay un catálogo en línea, no te dicen qué hay, no te dicen qué no hay. Hay cuestiones que subieron en línea, pero así como para que te maravilles que de lo que tenemos en México, pero no se puede ver gran cosa, y más o menos así está el archivo de allá. Este archivo los militares dijeron, ok, vamos a dárselo a los civiles, que ellos lo organizan. De manera que sí pertenecen los militares, pero lo llevan civiles y lo llevan investigadores civiles. Entonces el director tiene un doctorado en cuestiones de archivos, hay un centro de investigación, hay un centro de restauración, no tienes que usar guantes, les digo, la gente sabe que estás viendo documentos muy antiguos y que merece la pena cuidar. Y pues más o menos así está el archivo. Aquí tengo una sala de banderas de cómo está por dentro y de los fondos que consulté. Esta era una presentación, perdón que la estoy reciclando, pero fue para la presentación que hice de antier sobre Jalapa y los archivos franceses. Ahora, si tienen más preguntas sobre esto me las dicen ahorita, pero ahorita vamos a pasar a otros dos acervos, que estas ya son bibliotecas. Aquí hablo de las bibliotecas que me tocó consultar. Más bien las que me tocaron consultar y en donde encontré algo, porque sí fui a otras bibliotecas también. Nada más encontré cosas en esas dos. La biblioteca del Museo del Ejército. Es una... se te escurre la baba. Ahí les vamos a ver cómo está esto. ¿Han escuchado ustedes del Castillo de los Inválidos? ¿No? ¿Castillo de los Inválidos? ¿Les suena? A nuestro compañero de historia militar. ¿Les suena y los Inválidos? ¿O han leído sobre la Revolución Francesa? Hay inevitablemente hablan de los Inválidos. O Víctor Hugo habla cada rato del Puente de los Inválidos. Porfirio Díaz estuvo ahí. Porfirio Díaz estuvo ahí. Ahorita les hablo de esa anécdota. Ahí les va, ok. Un poco de los Inválidos. Los Inválidos fue un castillo que mandó construir Luis XIV. ¿Por qué se ríen por acá? ¿No les gusta? No, ok. Lo mandó construir Luis XIV, ¿sale? Como lugar donde se pudieran alojar las tropas que quedaban inválidas en la batalla, ¿sale?
los soldados inválidos, sin una pierna, sin un brazo, sin nada, y además sin casa, les daba él este castillo como habitación, ¿sale? Y en medio, la cúpula que se ve desde aquí es la capilla de la iglesia de los inválidos, porque adentro hay una iglesia. Después del reinado de Luis XIV y de los últimos monarcas franceses, el castillo de los inválidos fue nacionalizado, y a la muerte de Napoleón Bonaparte fue de hecho pasó a ser de hecho el mausoleo de Napoleón Bonaparte. La tumba que está en la parte superior de la foto de la derecha es la tumba de Napoleón que tienen dentro de la capilla. Dato curioso, si no quieren gastar dinero un día y van allá, se meten a los inválidos, no hay cobro hasta ahí. Se meten en la capilla, tampoco te cuesta, puedes ver Napoleón desde un balconcito, porque para verlo así te cuesta 14 euros. Así los pesos. Y bueno, pero los vale si les interesa la historia militar, porque esos 14 euros incluyen las 4 salas de historia militar del Castillo de los Inválidos, y es maravilloso. Me acuerdo que estuve 8 horas desde que abrió hasta que cerró, viendo escopetas y cuánto cuadro había. Muy padre ese museo. Aquella vez que fui, yo no me esperaba ver nada más que un museo. Sin embargo, al fondo del archivo del museo, al fondo del museo, a la derecha, había una puertita que decía biblioteca. Ah, caray, ¿qué habrá aquí? Lamentablemente era domingo, no estaba en servicio y me dijeron que regresara el lunes. Así que volví el lunes. Y, ¿qué tal? No había nadie. Nunca va nadie, de hecho. Vengo de México, investigo esto. Sí, tenemos algunos libros, claro. Y me empezaron a pasar justamente libros. Aquí tengo la misma foto. Sí. Pero no solamente tenían libros, tenían también una sala de grabados y estampas, una sala de fotografías, ¿sale? Y además de eso, una sala de banderas mexicanas, banderas capturadas por el ejército. Eso me llamó mucho la atención, la colección de banderas capturadas. Pedí que me las mostraran y miren qué bonito, todas las banderas que capturaban los franceses las coleccionaban para aumentar su gloria, ¿no? Es decir, destruimos este batallón y nos llevamos su bandera. Y los cuelgan justamente en la capilla donde está Napoleón. Ahí tengo donde están colgadas las banderas dentro de la iglesia de los Inválidos. Si pueden ver, a ver, casi no se ve, ¿verdad? Pero bueno, están en español y dicen algo en español, O sea, no creo que están en árabe o algo así, porque también tienen banderas árabes y también tienen banderas chinas, etc. O sea, le guardan de todo. Tienen aproximadamente unas 50 banderas y tienen un catálogo en gobierno. Drapeau se llama en francés la bandera, drapeau. Entonces, sí están las banderas que ellos capturaron. Algo también bien importante les decía, en los grabados y las fotografías. Estos son inéditos, aquí en México nadie los conoce. Ese es un guerrillero, y así como está ese guerrillero dibujado, tienen un álbum de otras 30 imágenes. El de junto es un soldado francés que participó en Argelia y que después lo mandaron comisionado a México. Como en general era el cuerpo de expedicionario de México, era proveniente de Argelia. ¿Vale? Otras fotos bien interesantes e inéditas. Si uno las conocía, les digo. Y la primera que escuchaste, ¿no, Rafa? Está muy bonita la historia de la primera. Porque de hecho está en un diario la primera fotografía que aparece. Las 3 son en el puerto de Veracruz, ¿Y tú escuchaste? No, pero voy a ver. Bueno, yo he visto las fotos en el Museo de Veracruz. No, te digo, son inéditas. No. De estas no las encuentras ahí. A ver, ¿cómo es la historia de la primera? Esa es del Hotel Diligencias. Sí, la primera. Esa es la de. La segunda es la de Pues es el Palacio Municipal. El Palacio Municipal, y la tercera no sé, pero. Pues es la entrada a México. Bueno, tienen fotos parecidas, pero no de esta época y no estas. No. O sea, vas a ver un montón del Palacio Municipal. De hecho hay muchísimas, pero no el Palacio Municipal con el pabellón francés. Tiene la bandera francesa. Sí. Pregunta, ¿la última es la entrada como estaba la muralla? Es la entrada, es la puerta de México, justamente. Pero si puedes ver, está el material de guerra descargado en la plaza. Ahí está de los cañones franceses desembarcando. Tenemos fotografías de la entrada a la puerta de México, en Veracruz, pero no con los cañones franceses. Sí.
Otra importante que les decía, la primerita, no es el Hotel Diligencias. Ah, no, me mintieron. Ahí te va, porque esta foto ni siquiera la tienen en Veracruz ni en ningún lado. Esta la saqué de Francia. Ahí te va, ¿no? Porque si el Diligencias está justo frente al ayuntamiento y habría una plaza gigantesca, estaría la plaza de la Constitución, que no está en este caso. Esta fotografía es de, digo, es inédita, no la has visto en ningún lugar, tal vez la estás confundiendo. Es de la calle Independencia y es de la calle que daba justo al frente de donde se hospedaban las tropas francesas. Una parte de la oficialidad, y un oficial francés que llevaba este video escribió: unas muchachas que están en la casa de enfrente nos salieron a ver y no nos dejan de ver, están todas en el balcón y salen más y cada vez más y están 5 ahora. Y les voy a tomar una foto para que nos acordemos de cómo las francesas las mexicanas están viendo a los franceses aquí. Entonces está bonita esta fotografía. Y así hay muchísimas inéditas, ¿eh? En general no les puedo poner más fotografías y grabados, pero yo tengo muchos. Ahorita les voy a mostrar algunos, pero pasemos de nuevo a otro acervo más, que es el de la Biblioteca Nacional de Francia. Ya les dije que tiene 8 millones de libros. Y es una, o sea, es que ustedes miren, no se imaginan cómo es allá la cultura de ir a la biblioteca, ¿saben? La cultura de ir a la biblioteca en Francia es sorprendente, porque vas a la biblioteca y es difícil agarrar un lugar, está todo ocupado. Hasta en Navidad. Hasta en Navidad. A mí me pasó en Madrid. Hay que hacer fila, hay que estar así como haciendo una fila para entrar a la biblioteca. Y la Biblioteca Nacional de Francia es una de las favoritas. La Biblioteca Nacional también tiene varias sedes, tiene 3 sedes. Esta es la central, la principal, la sede de Richelieu, que tiene el fondo antiguo, pero también está la sede de Charles de Gaulle, que está en las afueras de Francia y también es gigantesca. Y tiene otras sedes también. Ahí se me pasó cómo se llama la última. Ahorita me acuerdo. Pero en sí esta es la más antigua, la más bonita y la que siempre tiene gente. Es imposible poder entrar a esa biblioteca porque siempre está atascada de gente. Está imposible. Pero bueno, tiene los libros que ya quisieron consultar. Afortunadamente yo ya había visto los que quería, porque tenían los que me interesaban, ya los había visto yo en la biblioteca del archivo de la defensa, ¿sale? Sin embargo, es una biblioteca excelente. Y ahí les va un dato bien curioso e importante que seguramente les puede gustar mucho. El acervo de esta biblioteca está en gran medida digitalizado. Y se puede consultar una página que es más o menos como el equivalente al Pares de España, que se llama Gallica. Gallica con doble L. Gallica.gov.fr, algo así. Y puedes ver el material sin ningún problema. Y incluso puedes escribir ahí Jalapa, y te salen algunas cosas que tiene de Jalapa. Veracruz, eso es lo que tiene de Veracruz. Y es un archivo padrísimo, porque no solamente es biblioteca, es archivo, también tiene documentos. Es buenísimo, ¿eh? Es una cosa que no se imagina, es una maravilla. Y además eso tiene varias bibliotecas francesas aglutinadas, de manera que casi cualquier libro de hace más de 100 años ya está en línea. Casi todos los franceses están en línea. Entonces, si hablan francés y les interesan temas franceses, es un gran repositorio. Tiene un gran motor de búsqueda también. Yo lo llegué a usar varias veces y es así como aquí se usa, como en Francia, en España ocupan el Pares. Así la cosa, incluso más bonita la plataforma y mucho más amigable la navegación. Seguramente se toparon con Pares, a veces con Pares porque le pones una búsqueda y querías otra cosa y tenías que regresarte de nuevo al inicio y buscar. Entonces sí, más o menos es un dolor de cabeza a veces. Pares, esta no, esta es mucho mejor la interfaz. La interfaz, les decía, es mucho más amigable que la de Pares. Y así más o menos está esto. Ahora les voy a platicar un poco de lo que yo encontré. Tanto no les interesa tanto. Sí les interesa. ¿Qué me encontré? Yo me fui básicamente a la hemerografía. ¿Saben qué es eso, verdad? ¿Saben qué es una hemeroteca? Una hemeroteca.
estoy preguntando, ¿saben qué es? No han trabajado aquí, les he traído. Porque Rafa ya se los ha hecho seguramente. No, ya les traje mi biblioteca particular y ¿Ah, sí? me pegué con. Es una biblioteca de periódicos. También aquí en el estatal, ¿no? No le escuchen a Rafa. Ok, bien. Pues yo me fui a la hemeroteca y me fui a consultar dos periódicos muy interesantes. Interesantes para mí porque tienen ilustraciones. Y se llama justamente La Ilustración, uno de ellos, y el otro Le Monde. Le Monde no existe. Y eran periódicos ilustrados, pero entonces eran la vanguardia de lo que estaba de moda en cuanto a prensa. Porque en México para esta época no teníamos prensa con litografías. Francia ya estaba sacando eso y era muy atrayente para el público. El público le traía que sus periódicos tuvieran imágenes. ¿Sale? Así como, así como el internet del momento, así como te estoy hablando de la noticia y además te pongo la imagen de lo que te estoy hablando, del político, del paisaje, del acontecimiento, de la batalla. De modo que es bien interesante esto, y yo me metí justo a ver esa parte en esta biblioteca nacional. Y a ver, aquí tengo unos grabados de cómo más o menos se veía. ¿Pueden ver? Son unas ilustraciones que tomé al azar de más o menos qué es lo que ilustraban. Ahora, otra cosa importante es que justamente al ilustrador que le tocó hacer la litografía sobre lo que estaba pasando en México en esta época era nada más y nada menos que un gran artista, que era el Jean-Adolphe Bossuet, como Miguel Bosé, así se pronuncia Bosé. También había pintado, hecho litografías sobre los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros él los ilustró, el mismo año que Dumas los publicó, él los ilustró y se hizo la versión ilustrada de los Tres Mosqueteros. También hizo algunos cuadros al óleo. El del medio es una escena de la intervención francesa en la batalla de Hierbabuena. Y ese cuadro, a ver dónde lo tiene, ya se me olvidó. Lo tiene en el Museo Militar, claro. Y su busto con su tumba en el otro extremo. Ese es el que me tocó dibujar justamente en estos grabados. ¿Sale? Sí tienen la diferencia de una litografía. ¿Saben qué es una litografía? Bueno, a ver qué tal están en historia del arte. Tengo entendido que la litografía es plasmada sobre como piedra, no piedra, sino partes más duras. Es como, podemos llamar un relieve casi impreso de alguna manera, como si fuera como impreso, y pues es diferente a la pintura, porque la pintura es con pigmentos y cuestiones según lienzo de distintos tipos. Ahí les va. Una litografía sí es graba sobre piedra, pero es una piedra, tú tienes que tener una piedra muy grande, bastante grande, más o menos imagínense el tamaño de esta mesa de piedra, y a esa piedra le pasas una capa de grasa y tú dibujas sobre esa grasa con un pequeño, que te gusta, un pequeño palito, una pequeña cuña, y es realmente muy fácil dibujar sobre esta grasa, ¿no? Porque es muy delicada y puedes hacer trazos muy fácil. Y esa grasa tú le vas a pasar después una capa de tinta. Y sobre esa piedra y su grasa y su tinta, tú vas a poner tu hoja. Y se va a quedar grabado justamente el grabado. ¿Conocen la ceiba gráfica? En la Orduña. ¿No? No, eso no es Francia, les traigo aquí a la vuelta. Bien, A 9 pesos. Ay, pues miren, se van a los sauces. Toman un camioncito que va a la Orduña, les cobra 10 pesos. Y en la Orduña, que es una ex hacienda hermosísima de la familia Pasquel, se baja. ¿Tú sí la conoces? ¿Sí? Y hoy en día, dentro de la ex hacienda hermosa, hay un taller que se llama la ceiba gráfica. Y en la ceiba gráfica dan clases casi gratuitas de dibujo y de escultura. Creo que pagas como 10 pesos la clase. Dibujo, escultura, grabado, litografía, encuadernación histórica, la clase de hacer papel, y es muy bonito. Les recomiendo que vayan un día, al menos porque es histórico y es una hacienda y les puede interesar, y está aquí a la vuelta además, no es Francia. Vayan, que lo lleve Rafa al taller de hacer papel. ¿Cómo se hacía el papel antes?
Bien, y entonces, y también te dan un recorrido bonito ahí, igual por 10 pesos. Vale mucho la pena ir. Pues bien, es una litografía y así se hacían los grabados en esa época, ¿sale? Y así justamente esto revolucionó la industria de la imprenta. Y gracias a esto, por primera vez se pudieron poner grabados en la prensa. Antes se hacía, pero de una forma más complicada, que realmente yo no lo entiendo, pero se ponían de cierta forma grabados desde los tiempos de Gutenberg se ponían grabados, pero era mucho más complicado que ya para esta época. No podías hacer los tipos de Gutenberg un D'Artagnan como el que hacía José en el siglo XIX, ¿no? ¿Sale? Más o menos así va la cosa. Entonces sigamos. Esto no les voy a hablar de la intervención francesa, ya se la sabrán ustedes. 5 de mayo. ¿Esta la conocen? 1869, ¿no? Exactamente, Rafa, la conoce muy bien. ¿Dónde es? A ver. ¿Qué calles? No, ustedes, Rafa sí sabe. Rafa sabe todo esto. ¿Qué le voy a dar dando clase de esto? Nada, digan. Rafa ya leyó el libro donde está. A ver, ustedes. ¿Es Jalapa o no es Jalapa? ¿Sí es Jalapa? Es Jalapa, ¿qué calle de Jalapa es? Pasan diario por ahí, seguro. Puede que sea Enrique. Es Enrique. Es Enrique, sí. Hace 150 años. Hace 150 años. Es exactamente 150 años. Ahí se ve muy claro al fondo el actual Banamex. ¿Lo vieron? La casona de los Caraza. La calle fue ampliada hace unos años. Pueden ver cómo es mucho más chiquita en esta época. ¿Sale? ¿Sí? Bueno, es Enrique, ¿sí? No se me pierdan. Sé que los traigo saltando el Atlántico de aquí para allá, pero. O sea, el pilar que está al fondo es la iglesia. Como estamos viendo desde la iglesia hacia. Desde la catedral. Desde la catedral. Desde la esquina de la Plaza Lerdo hacia. Hacia. Ah, La península. Ah, la iglesia la voy a. Sí. No, es de la casa. La de aquí es Zamora, la otra es Jalapa. Jalapeños no se ven. Así te Pero lo. la que. Los jalapeños no se ve, se ve Zamora. Sí. Sí. Si la calle estuviera como hoy está en día, es decir, expandida hacia la izquierda, sí se vería Jalapeños, pero así no se ve Zamora. No se ve Jalapeños, solo se ve Zamora. ¿Sale? ¿Ya se ubicaron? Sí. Bueno, era un pequeño ejercicio de ubicación. Geográfico. Esta litografía, porque es importante usar los términos exactos, esta litografía está en el libro de Manuel Rivera Campas, Historia Antigua y Moderna de Jalapa, que aquí el Rafa se sabe muy bien. Más de intervención. Ok, les voy a mostrar ahora unos grabados de lo que grabaron estos franceses cuando andaban en Veracruz y que salían los periódicos. A ver, díganme ustedes, ¿dónde es este lugar? El campamento de la. Está cancelado, ¿no? Ahorita no van este maestro. De la plaza de Veracruz. ¿Sí? ¿Sí? No de la plaza, de la playa. Ah, De la playa de Veracruz. Ya ven, están los barcos desembarcando y se ven los barcos. Se ve muy bien aquí, ¿verdad? Sí. Bien, ahí está, es Veracruz, es el puerto, ustedes lo ubican. No es dentro del puerto, es afuera del puerto. ¿Alguien de aquí del puerto? Vamos a pasar por muchos lugares, ¿eh? Ay, miren, esta me encanta. Porque es una exageración de la realidad. Sí. es el Puente del Rey. El Puente Nacional, justamente, el Puente del Rey. Sí, esa es una exageración, es así. ¿Saben por qué se llama Puente del Rey y Puente Nacional? ¿No? No, bueno, tenía entendido que fue el puente, como creo que de los más grandes que se mandaron a construir en la época virreinal, ¿no? Justo. Y de los más importantes. Ok, ahí les va. Después de la independencia, todo lo que se llamaba del Rey se le cambió a Nacional. Pinotepa del Rey, Pinotepa Nacional. Palacio del Rey, Palacio Nacional. ¿Sale? Puente Nacional, Puente del Rey, Puente Nacional. ¿Sale? Por eso es que se les cambió ese nombre. Hoy sería Puente Nacional de la 4T, ¿no? Puente 4T. Justo. Miren esta otra. Es el mismo lugar. Dibujado por otro periódico. Ahí les va la explicación. Estos bocetos los hacía un soldado francés que se apellidaba Cormartin. Y Cormartin dibujaba rápidamente lo que estaba pasando en México y lo remitía a ambas editoriales en Francia. Les decía, esto está pasando, la tropa está pasando Puente Nacional.
pero se las mandaba le mandaba el mismo dibujo a 2 periódicos distintos. Y en Francia, Bosé hizo este. Y el otro no me acuerdo qué artista lo hizo. ¿Se mandaba vía al barco o telegráfico? Sí, todavía No había WhatsApp. No había WhatsApp, no había cable telegráfico. Entonces justo era así que se enviaban. Y si se dan cuenta, más o menos es el mismo concepto. La caballería persiguiendo a la tropa mexicana. Sí. ¿Se vieron? Y más o menos el francés dibujó que era la caballería, mándenlo. Y ellos lo dibujaron como quisieron. Ahora les doy una pregunta que me van a tratar de responder ustedes. ¿Cuál es la importancia de estos dibujos en Francia? ¿Para qué está solicitando la prensa oficial francesa que le envíen dibujos de México, de lo que está pasando en México con sus tropas? A ver. Rafa está habitado porque... Sí. Descancelado. Se las tengo para que la piensen, sigo mostrando. Tal vez como de los territorios que había y que podían llegar como a ocuparse. Sí, es muy... O sea, como a una propaganda, ¿no? Como de mira, aquí tenemos mucho espacio, puedes llegar y ocupar y eso. Es una propaganda. Es una propaganda de lo que las tropas francesas, de lo que los franceses son capaces de hacer en otros territorios. ¿Con qué objetivo? Glorificar un gobierno. Así como están haciendo esto en México, lo están haciendo en todo el mundo. En China están igual enviando imágenes, en Argelia lo mismo. Y esto se está haciendo desde los tiempos de Napoleón. Vean Puebla lo que está haciendo su gobierno. Está expandiendo la civilización por todo el mundo. Estamos poniendo orden en todo el mundo. ¿Sale? Más o menos por eso es que está pasando muy bien. Qué bueno que me respondiste. Excelente. Entonces ya vieron el puente nacional. Y vamos a irnos muy regionales, ¿eh? Vamos a ver ahorita otras litografías de la región, a ver si saben qué lugar es este. Ahí dice, ¿verdad? Le hubiera quitado lo que dice. ¿Ya vieron? No. Pero a ver, procuren no leerlo, procuren adivinarlo. Ya sé cuál es. Ajá. Eso es desde llegar a Cerro como Plan del Río. Es Plan del Río. Es Plan del Río justamente. ¿No alcanzas a ver? No veo, estoy ciego. Sí, dice. Dice, marchó de la colonia general de la tierra. Arriba a Plan del Río. Ahorita está ¿Sale? Están vadeando Plan del Río. Hay algo interesante que se ve en estas montañas que seguramente a ustedes que les gusta, a ti que te gusta la historia militar puedes saber. ¿Qué por Plan del Río? ¿Cómo? ¿Qué se ven en las montañas desde Plan del Río? Hay un mirador como Atalaya Fuerte. ¿Hay un fortín? Sí. Ahí se ve el fortín, ¿ya viste? Sí. Ahí se puede ver el fortín de Plan del Río. De hecho, creo que lo restauraron hace unos años, ¿no? Sí, les recomiendo ir. Si van al pie del fortín hay un restaurante y los del restaurante te dan la llave. Si te interesa, y lo restauró Creo que se llama El Fuerte, el restaurante, algo así. Sí, el fuerte. Y lo restauró el arquitecto Abraham Broca Castillo. Él restauró el fuerte. Yo iba en la licenciatura cuando lo restauró. Creo que sí, por esos años. 2011. Uy, ok. Sí, yo entré aquí de 2009 a 2012. Fue mi licenciatura. Ahora, en la iglesia de Plan del Río. ¿Qué tal, ¿Es la misma? Es la misma. La carretera pasa ahí enfrente. Sí, pasa enfrente. Y ahorita les voy a mostrar otras parecidas, donde la carretera pasa justo ahí enfrente. Sí ubican Plan del Río, ¿no? ¿Es de la iglesia que está ahí? ¿La que sí? Sí. Por detrás del terrible. Pasa la carretera justo por ahí, la libre. ¿Son de aquí de Jalapa ustedes? Yo de Cardel. De Carmela, pues te toca. Sí. El viejecito. No hay de Cardel, lo siento. En En esa época Cardel ni existía. No. No, tenía otro nombre, era un rancho, tenía otro nombre. Le debe su existencia al tren. Sí. ¿Ustedes son de Jalapa? No, ¿Tampoco? ¿Sí? Yo de Río Blanco. ¿De dónde? Río Blanco. Río Blanco. ¿Qué existe eso? Claro, Río Blanco. Claro que existe. Río Blanco, Nogales, Orizaba. Por algo muy importante. Mendoza no existe. Mendoza. A ver, otra. ¿La vieron? Este era otro rancho, algo así como de su época Cardel. Era Paso de Ovejas. Wow. Era Paso de Ovejas. Ahora una que te va a interesar a ti.
habido en Cerro Gordo? No solo hubo una. Sí. A ti te van a tocar encontrar vestigios que seguramente a mí me interesarán mucho. Pues honestamente solo tenía entendido que fue intervención francesa y la zona de información, pero ahora que lo está diciendo, pues si ha habido más de dos, ha de haber una carga importante de restos ahí. En la rebelión de la Huartista hubo una pequeña resistencia también en Cerro Gordo, 1922. Pero la más importante fue obviamente la norteamericana. Y los mismos reductos y trincheras se reciclaron para esta otra batalla. ¿Sabes más o menos en qué consistió? ¿Les interesa que les hable de esta batalla? ¿Rápido? Sí. A mí sí. Sí, mi libro sale el año que viene en enero. Pueden leerlo ahí también. Te puede interesar mi libro. Bien, lo que pasó en esta batalla fue que Díaz Mirón, con 800 jalapeños y 700 coatepecanos reclutados a la fuerza, ay, gracias Rafa, ya se me iba a acabar, aquí está, le estaba midiendo. Haciendo reír. Con 700 coatepecanos y 800 jalapeños se colocó sobre Cerro Gordo, y en Cerro Gordo trató de resistir a 5.400 franceses al mando del general de Berthier, que por ahí tengo su litografía. Ahí está el que está en blanco y negro, esa es la litografía de Berthier. Ahí trató de resistir. Como sabes, Cerro Gordo atrás tiene sus barrancos, que son justo los que se ven ahí. Y cuando la tropa francesa se acercó el 5 de noviembre del 62, vio que estaban todos arriba y lo que hizo fue despachar una compañía para atacar de frente mientras rodeaba el Cerro Gordo, incluso por los barrancos. Y mientras esta tropa escalaba el cerro, los mexicanos cayeron en pánico y se desbandaron. Eso pasó. Es que quisieron evitar víctimas. Sí, justamente. Dejaron su parque olvidado, se dispararon únicamente algunos tiros. Me parece que nada más un francés murió. Y hubo varios muertos mexicanos y heridos también. Así que no te vas a encontrar, si te interesa buscar vestigios, no te vas a encontrar mucho de esta época, pero sí de pronto alguna bala Minié, tal vez. ¿Sabes qué es una bala Minié? ¿No? Para la batalla de Cerro Gordo, de los norteamericanos se usaba la bala de plomo, que era redonda y chiquita, y que se fabricaba tú en el campo de batalla. Para esta época los franceses ya usaban balas Minié, que son balas cónicas con ánima rayada. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, no lo puedo dibujar, pero que cada cono tenía alrededor una estría. Sí. Y también el fuste del fusil estaba rayado en el interior, de manera que cuando tú disparabas, el alcance de este fusil iba a ser el doble de distancia que uno normal. El uno de ánima lisa alcanzaba 600 metros, mientras que uno de ánima rayada alcanzaba ya los 1200 metros de Pues precisión. sí, yo creo la imprecisión, ¿no? Porque las de que eran como balín, podemos llamarlo, rebotaban y en el momento del disparo había Sí, la precisión de la... se podía desviar. Sí. Entonces te puedes encontrar balas, si encuentras balas Minié ya sabes de dónde son, o incluso bayonetas. Hace poco un señor compró para eso en Cerro Gordo y sacó mucho material. Mira. Hizo su museo. Ajá. Y llegó la Defensa Nacional, se lo compró para llevarse a la defensa. Mira, qué cosa. Oye, pues eso te interesa mucho. Sí, ese es el problema que he visto, que sí hay muchos saqueos. Muchos saqueos. Sí, eso sí es muy... Porque hay mucha gente que cree que va a encontrar el tesoro, ¿no? Piensan que hay un tesoro. Sí, no, hombre, sí. A mí me han platicado, una vez en Juan me platicaron que hicieron un hotel y para escarbar hicieron una alberca, encontraron cosas maravillosas. Me platicaron que encontraron sonajas, que encontraron perros, que encontraron un montón de piezas y que todo lo acabaron destruyendo porque los fantasmas los perseguían, algo así. Pero le vamos a pedir al señor, híjole señor, le vamos a mandar a los de arqueología del UV para que lo linchen. A ver, vamos más rápido, ¿no? Porque ya no hay tanto tiempo y porque todavía hay preguntas y respuestas, ¿no? Esto lo ubican, la entrada de la columna francesa Jalapa, ¿sale? Igual de prensa francesa. ¿Y se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la similitud de ambas? Sí. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Mandaban un boceto muy rápido de cómo era Jalapa y el pintor Bosé lo pone muy bonito en Francia, y otro pintor lo hacía prácticamente lo mismo.
A ver, otra. Esa es ¿Sabemos Jalapa, esto? ¿no? Es Jalapa. ¿Ya vieron? Ahí del centro. Es la extensión de Jalapa de aquella época. A ver qué ven. A ver si saben de Jalapa en aquella época. Rafa, a ver, Rafa, ilústranos, porque Rafa se lo sabe todo. Eso. El convento franciscano, catedral, lo que sería la zona del estadio, San José y el centro de la ciudad de Jalapa. Ahí se ve Barragán también. Sí, sí. ¿Ya vieron Barragán? Y el Barragán. Aquí está el ágora. Ahí está. ¿Ya vieron? La ciudad entonces, dicen los reportes, tenía 10.000 habitantes. 10.000 habitantes. Y el radio aproximado de esta ciudad es el actual centro únicamente, el actual centro histórico. Eso es más o menos la Jalapa de esta época y en la que vieron los franceses. Y sí, ya vieron todos. ¿Sí ubican los lugares que Rafa les señaló? Sí. ¿Sí ubican todos? Sí, pues ahí están, sin lugar a dudas. Algo interesante de esto, si se dan cuenta, no sigue exactamente los patrones de cómo es Jalapa hoy en día. Si miramos Jalapa como es hoy en día, se veía Quilaloma, se veía incluso Cerro Moro. ¿Qué pasa con eso? Como les repito, los franceses enviaban su litografía, su grabado rápido, y los franceses en Francia pintaban Jalapa como creían que era Como se lo imaginaban, ¿no? como se lo imaginaban. Dice, nada, pues me mandaron aquí 3 torres, dibujamos a José, y creo que también se ve el Calvario en el fondo. Sí, tiene que ver el Calvario. Y si se dan cuenta, el Calvario no está en una hondonada, No, está. se ve alto. ¿Ya vieron la explicación justamente? A ver, quizás lo que digas tú, tal vez esta sea Bravo, Barragán Bravo. Bueno, como los franceses pintaron Jalapa, todas estas van a salir en mi libro, por cierto. Los franceses entraron a Jalapa, qué bonito, ¿no? ¿Ya vieron? La presentación del lunes les comenté, Rafa estaba ahí, que es justamente la intersección de Jalapeños Ilustres con 20 de noviembre. ¿A ti que te gusta Jalapeños Ilustres? ¿Ya vieron? Sí, ubicas el lugar, ¿no? Donde está la gasolinera, donde está el pan. No se burle, yo salí del pan ahí está. Es justamente eso, y se ve Jalapa más o menos como lo dibujaron rápido. Se puede ver San José, se puede ver Catedral. ¿Ya vieron? Agustín Basilio, que es nieto de uno de estos, compraron parte de esa zona. ¿Ah, sí? Tiene una conferencia sobre esa zona de Jalapa. No me acuerdo el apellido del bisabuelo de Agustín Basilio. Te voy a pasar la conferencia, la grabé. Mira. Ahora a mí me interesa, ¿Sabes por qué me interesa? Porque no sé si te he platicado, pero mi tatarabuelo, Manuel Ladrón de Guevara, vivía en una casa que yo supongo ha de ser una de estas. Porque ahí vivían los Ladrón de Guevara y hoy hay un negocio de llaves ahí. Pero allá están mis Porque era el camino a Nabrinco. Eran a camino así, y venían de por allá. Los Ladrón de Guevara. Y pues esa es una pequeña anécdota de historia familiar. Unos detalles de cómo era la litografía. Esta línea de medio sale así porque el periódico estaba a la mitad. Ahí está bien bonito, los jalapeños chismosos viendo cómo entran los franceses. Ya entonces éramos chismosos. Como dicen mucho aquí, Ambron. En México, ¿cómo se burlan de mí por decir Ambron? ¿Qué es esto? Ahora es Ambron. La infantería, ¿saben qué es infantería? Los que van a pie, los soldados de a pie, son los suavos de los que les hablé hace rato, ¿saben? Tienen turbante, tienen mochila, tienen bayoneta, los pantalones son de color rojo, los que les caracterizaron, color rojo, turbante rojo y chaleco azul. Y la caballería, son los cazadores de África, eran tropas provenientes de Argelia, hicieron campaña allá en el desierto, ¿sale? Misma
el pico de Orizaba. Sí. Sí, ya vieron lo que les decía justamente. Sí. Ay, Rafa, un dato interesante. Leía en Leonardo Pasquero que en 1802 hubo un terremoto y decía que el pico de Orizaba antes estaba perfectamente cónico, pero que lo dejó. Lo olvidé hace poquito. Es que Pascal dice cada cosa. Ah, caray, ¿de dónde sacó esto? Era el Saiyán de su tiempo. El Saiyán de su tiempo. Ahí está, les Es muy bonita. Esta es bien bonita. Seguro ya la conocen. ¿Saben dónde es? Ah, Sí. ¿Y qué tiene de a ver, Rafa les pregunté, ¿qué tiene de interesante? cómo ven esa? ¿Se parece o no se parece? A ver, imagínense una foto actual de la catedral y de la plaza del Herero, pónganla aquí y díganme las diferencias. De infraestructura, de edificios, no de la gente que anda por allí. Ahorita ya no está la fuente, ¿no? No hay fuente. Pero más allá de eso. Vean a detalle, ven cómo se ve una calle ahí en específico. ¿Qué calle es esa? Los empresarios que son Lucio. Oye, sí, sí. Dice toda plana. ¿Sí? ¿Ya vieron? Incluso el desplante de la iglesia, por ejemplo, ahorita la plaza es todo pasando un desplante. Y aquí parece que solo es el desplante de la iglesia y lo demás está plano. Justamente, sí. Lucio lo dibujaron plano, ¿por qué razón? Ya se las dije. La catedral, ¿ya la vieron? Está mucho más flaquita. ¿Por qué razón? Porque para esa época no era catedral, era parroquia. Justamente 2 años después de esta imagen, ya se convertiría en catedral y Jalapa en sede del obispado. Y catedral sería modificada. Incluso se intentaría construir la segunda torre que está a medias, que ya conocen. Y se engrosaría en general la parroquia. Que en ese momento les digo parroquia. Jalapa no fue diseñada para ser nunca sede de diócesis. Para esa época se le constituyó como tal. Ah, miren, esta me gusta mucho. También pasa la carretera por ahí. Banderilla. La banderilla. ¿Ya vieron? ¿Conocen? ¿Han visto esa iglesia? Es la parroquia de Banderilla. Pasa la carretera por ahí. Sigue muy parecida. Ahí van los franceses caminando. Como nos dice su compañera, ya sabemos por qué. Ah, otra interesante. Todavía se ve más, cuando vas entrando todavía se ve parecido así ahí. Sí, Hilotepec. ¿Ya vieron cómo está? Hilotepec. Ah, otra bonita. ¿Quién le dijo que era de Perote? ¿Tú? No, nadie de Perote, me equivoqué. Ok, Perote. ¿Ya vieron la parroquia de San Miguel? Y se conserva, ¿no? En gran parte, sí. Si vas al lado oriental de la torre, ahí todavía hay una tumba de uno de los constructores de la fortaleza de Perote. Me lo mostró una vez un amigo que trabajó en la fortaleza. Y se conserva. Ya va a salir el libro. Ya va a salir. Yo escribí el prólogo. Sí. Arturo, ¿no? Hugo Ernesto Rojas. Sí, va a salir el prólogo. Si les interesa la fortaleza, ahí pueden verlo. ¿Y cómo ven la parroquia de Perote? Hoy día es más chiquita. La hacienda del molino. Es interesante, creo que desde la hacienda del molino, que está sobre la carretera, se puede ver muy bien el Pico Pizarro, la fortaleza de San Carlos. ¿Ya vieron? ¿Sí conocen la fortaleza? ¿Cómo creen? ¿Y Perote? ¿Cómo creen que nunca han ido? Pues hay pobre. Vayan. Sí, deben de ir. Y una vista muy bonita de, ¿ya vieron? El cofre de Perote y del otro lado el pico de Orizaba. Entonces así más o menos la cosa. Y otra más. Es una batalla que pasó más o menos a la altura de las Vigas entre fuerzas de Manuel Díaz Mirón, padre del poeta Salvador, Y las fuerzas tatarabuelo de diputado, Manuel Butler. Ah, eso no sabía. Es descendiente de esa familia. Ok, Manuel Butler Díaz Mirón, ¿no? Sí, Manuel Butler. Ay, no sabía, qué interesante. Es el protagonista de toda la intervención. Fíjate, eso no sabía, gracias por decirme, Rafa. Y pues sí, con esto ya termino, ¿eh? Gracias.
Una consulta. Dudas, Una consulta, y se me quedó este día pendiente. Una batalla que se tiene perdida o que no se reconoce mucho en nuestro país es la del 30 de abril de 1863, la batalla de Camarón. ¿Te sabes de Camarón? Para los franceses es muy importante y para nosotros desconocida, ¿no? Sí, es muy importante. Ahí les va por qué. ¿Otra pregunta? ¿Por ahí? ¿O para ir acumulándolas, amontonándolas? ¿No? No, creo que no. ¿No? ¿De otra batalla? ¿De otra cuestión? ¿O del archivo? Sí. Que, como se dice, a eso llegué. Doctor, bueno, es que no escuché cómo dividían las temporalidades en el Archivo Nacional. Dice que son Los 4. archivos nacionales no son solo. Bueno, son 4 las sedes. 4. Ok. Y cada una tiene una temporalidad distinta y una temática distinta. Ok. ¿Sabes? Sí. Pero no. Y sí hay criterios, por ejemplo, el antiguo régimen, siglo XIX, siglo XX, esos son los criterios. Ok. Entonces les platico un poco de Camarón. Entre abril y mayo de 1863 ocurrió el sitio de Puebla. ¿Les suena? No la batalla de Puebla, que ocurrió el 5 de mayo del 62. El sitio de Puebla. Ok, la historia mínima del sitio de Puebla. Cuando los franceses fueron derrotados el 5 de mayo del 62, se replegaron a Veracruz. Napoleón III les trajo como refuerzos otros 30,000 hombres, de modo que eran 35. Y con esos 35 fue justo que marcharon una mitad por Jalapa y la otra mitad por Orizaba, Nogales, Córdoba. ¿Sale? Y cayeron sobre Puebla. En Puebla se hallaba trincherado Jesús González Ortega con 22,000 mexicanos. Jesús González Ortega como las calles. Con 22,000 mexicanos, ¿sale? Y ocurrió la segunda batalla más grande de la historia de México. Porque la primera fue durante la conquista de la batalla de Otumba, ¿sale? 32,000 mexicanos contra 30,000 franceses. Chocaron esa batalla. Y fue una batalla que duró 2 meses exactamente, durante la cual ese ejército francés necesitaba proveerse, necesitaba víveres, necesitaba, etcétera, un montón de cosas. Para obtenerlas, desde Veracruz se les enviaba convoyes. ¿Saben qué es un convoy? Un cargamento de provisiones. ¿Sale? Enviaba cargamento de provisiones. Uno de estos estuvo defendido por una compañía de la Legión extranjera, que justamente estaba en conformación. La Legión extranjera aún no existe, la conforman extranjeros que quieren alistarse en el ejército francés y venían directamente de Argelia, y estaba compuesta por una compañía de 62 personas, y estos 62 les tocó justo desviar el convoy, ¿sale? Marcharon desde Veracruz y a su paso por cerca de Córdoba, en Camarón de Tejeda, que para entonces era solamente un rancho de 3 casitas. Camarón de Tejeda solamente era un rancho de 3 casitas. Se toparon con la mala suerte de que para ese momento iba bajando desde Jalapa el gobernador del estado de Veracruz con 1,500 hombres, reclutados la mayoría en Jalapa. Pablo de Milán. Francisco de Paula Milán, con dirección a Sotavento para intentar detener convoyes. Tuvo la mala suerte el capitán de Anjou, que era el capitán de esta fuerza de legión extranjera, de toparse con el gobernador, y lo que hizo fue hacer que el convoy escapara a máxima velocidad mientras esa compañía de la legión extranjera se acantonaba en Camarón de Tejeda. Fueron rodeados por los 1,500 mexicanos y fueron prácticamente masacrados. Ahora, ¿por qué se recuerda esta batalla? Para la legión extranjera es muy importante porque es símbolo del nivel hasta el cual puede alcanzar una fuerza de su mismo cuerpo, puede resistir hasta la muerte, ¿sale? Por eso es tan importante. La legión extranjera resiste hasta la muerte. Y creo que Camerún, la nación africana, le ponen Camerún por Camerún. Eso sí lo sé. Creo que por ahí viene. Que es tan importante para el ejército francés que cuando están en África, a esta nación. Fíjate, eso sí lo sabía.
Es interesante, pero Camarón está entre uno de las banderas del batallón, una de las batallas más importantes que ganó la Legión extranjera, y por eso es tan importante para ellos. Cada año viene la Legión, los militares Cada 30 de abril vienen a hacer el acto. Y para mí es muy bonito porque los que quedan vivos son recogidos por las mujeres mexicanas, los cuidan, de Huatusco. los hacen de sus amantes, se casan, ¿no? Sí, se escribe mucho con las cartas. Juana Manero es la de Huatusco, que cuida al capitán del Yu, porque de los 62 solamente 14 sobrevivieron. Y fueron bien cuidados por las mujeres mexicanas. Sí, de Huatusco allá se los llevaron. Y por eso es tan importante para los franceses. Para los mexicanos realmente no es tan importante, ¿y les digo por qué? Porque fue una batalla que pues, se exterminó la Legión extranjera, sí, a la compañía, pero no se logró el objetivo de la campaña, que era capturar el convoy que llevaba además 1 millón de francos, que iba directo al sitio de Puebla. Ese era el verdadero objetivo, no se consiguió. ¿Por qué es importante entonces para los mexicanos? Solamente, en la actualidad es importante únicamente porque se celebra como un pacto de amistad con los franceses. Ok, los vamos a reconocer y ayudar a que ustedes celebren a sus muertos, y por eso es importante también para nosotros. Realmente no dentro del lado mexicano no hay una importancia mayor. ¿Sale? Eso es la batalla de Camarón. Nos faltó también tu experiencia Exactamente. de Texas, ¿verdad? De Texas. Sí, aguanta. ¿A qué hora acaba la clase? A las 6. A las 6, pero... Sí, no, pero tenemos que aprovechar. Bueno, les hablo rápido de esto. ¿Antes alguna otra duda del tema? ¿No? No. Franceses, archivos, Bueno, bibliotecas. Texas, ¿no? ¿Texas, se movió en Texas? Sí. Les hablo de las becas antes creo que es lo que más les puede importar. ¿En verdad no hay ninguna otra duda de Francia? Seguramente tienen ahí 1000 dudas en la cabeza y no me las dicen. Díganme. Es que no sabemos qué preguntar. No, ya me voy a ir ya no me van a ver de nuevo. Díganme. ¿No se les ocurre nada? Por ejemplo, hay de lo de las catacumbas y eso, hay como registros de eso dentro de los como niveles o categorías que nos diste. De las catacumbas, Sí, las de como París. toda esa construcción porque se supone, bueno, yo medio sabía un poco, ¿no? De que era como había muchos muertos, pero no tengo también bien como el registro histórico del porqué. Pero hay dentro de los archivos esa construcción o eso como permanece en otro lado o no se encuentra dentro de... Ok, me hablas de las catacumbas de París, ¿no? Ajá. Ok, sí hay registros sobre las catacumbas de París. Pero de ese, ¿en dónde lo tendríamos como que buscar? En los nacionales. Ah, ¿Te interesa? sí, Es un tema que ya se trabajaba, Los franceses aman sus catacumbas y recuerdo haber leído un libro que cita documentos del archivo, los archivos nacionales. No creo que los encuentres en línea, pero al menos algún librito sobre el tema en Gálica sí lo encuentras. ¿Sí entienden de lo que se refiere? Sí. Seguramente vieron el jorobado de Notre Dame de Disney. Se meten a las catacumbas. Esas son las catacumbas. Yo tengo una duda, por ejemplo, en cuestión de archivos. Es algo que no tengo mucho conocimiento acerca de si es posible, hayas escuchado sobre eso. De Francia, acerca de sus periodos antiguos antes de que se constituyera Francia. Me refiero, por ejemplo, evidencias, escritos de la plena de la romanización de los galos y toda la zona celta de Francia. Hay documentos dentro de todos estos archivos que podemos llamar, yo sé que no es lo mismo, como tenemos aquí los códices, pero que puedan hacer referencia a estos momentos. Ahí te va. Lamentablemente de la Francia galo-romana no hay ningún documento. Como te dije, los primeros empiezan en el siglo VI-VII. De manera que todo tiene que basarse en ese aspecto, tanto en crónicas del momento, las crónicas romanas de Tito Livio, que ya se conocen ustedes bien, sí se las conocen, y también de arqueología. Afortunadamente la Francia galorromana está atascada de piezas de bronce, de esculturas, etcétera, que están en los museos del periodo de bronce, que con la cual se puede reconstruir bien esta parte de la historia francesa. Pero sí, lamentablemente documentos no. Sí, tienen que verse a la Germania de Tito Livio, de Tácito.
a Tito Livio, etc., para hacer la historia galo-romana. ¿Alguna otra duda por ahí? Intervención francesa, archivos franceses, ¿no? Jalapa. Bueno, Jalapa es hablar aquí a cada rato. ¿No? ¿En serio? Ya no me van a ver. También otra duda acerca, ya por ejemplo, del periodo colonial español, ¿no? Hay por ejemplo documentos que hablan sobre algunas congregaciones o llegada de franceses para tratar de hacer pequeños pueblos franceses durante la colonización española, digo así literal como, no como misiones, pero sí como parte de gente que se enviaba o cosas así. Ok, ya te caché la pregunta. Ahí te va. Han de saber que en la Nueva España estaba más que restringido que entraran extranjeros al país. Estaba prohibidísimo que entraran ingleses, entraran franceses, entraran un tiempo entraron portugueses, únicamente a finales del 16, cuando la corona portuguesa se unió a la española durante el reinado de Felipe II, pero fue la excepción. Por el matrimonio Por el matrimonio, justamente, y la muerte de. Y bueno, después nació la Casa de Braganza, ¿no? Pero durante ese tiempo estuvo unido a la corona. Únicamente en ese periodo estaba vetadísimo que entraran extranjeros, en general, incluso Alemania. Extranjeros que eran judíos, mohametanos y de mala sangre. Es que exactamente es eso lo que se temía, que entraran judíos, que entraran musulmanes, que entraran protestantes a la Nueva España, porque lo que se pretendía era crear una sociedad perfecta, una sociedad únicamente católica, ¿no? Por ahí les falló y entraron judíos por Monterrey, etc. De manera que los franceses que entraban a México estaban bien vigilados y súper controlados y registrados por todas partes. Las primeras colonias de franceses ya datan de mediados del siglo XIX. Para esa época no había forma. Sin embargo, los franceses también han de saber, tenían sus colonias en América, tenían en esa época la Luisiana, y por las Luisianas también se trataba de evitar mucho que pudieran penetrar ellos en la Nueva España, entre otras colonias que tenían, ¿no? La Martinica, la Guyana, etc. Pero más o menos es eso lo que y sí hay registros en los archivos. Afortunadamente también puedes encontrar un poco de colonización francesa en América. Hay fondos completos, incluso también de relaciones diplomáticas España y por lo tanto las Indias también con Francia. Eso lo puedes ver en el archivo diplomático, y para eso hay unos legajos gigantescos de todo lo que se envió este año, y te lo dan en un librote, dice España, para la colonia. Sí. La intervención es tu especialidad, ¿verdad? Sí. ¿Qué tan cierto es eso de que el plan verdadero de Napoleón III era apoyar a los Estados Confederados en la guerra civil? Fue parte del plan, pero no fue el objetivo original. El objetivo original era contener a Estados Unidos, que para entonces estaba siendo una amenaza para Europa. Se creía que iba a ser la siguiente superpotencia. Y el objetivo de Napoleón fue justamente crear un reino artificial en México para lograr contener esto. Y en el camino ocurrió la guerra civil norteamericana, y Napoleón III no hubiera tenido ningún problema con apoyarla. De hecho, hasta Europa en general apoyaba a la Confederación, porque veía que eso podía contener finalmente a Estados Unidos, ponerle un hasta ahí. Más o menos. Ahora pasamos con Texas. Si no hay ninguna otra duda de Francia, ¿no? Bueno, Perdón, la última. esta es la última. Ajá. Bueno, en la parte del Castillo de los Inválidos, donde está la pequeña biblioteca que menciona, ahí está esto de las banderas de México. ¿Hay algún catálogo acerca de esto? Hay un catálogo. Si te pasó la anécdota de Porfirio Díaz. Ay, se me pasó la anécdota, ahorita la platico. Si hay un catálogo, está en París. A mí me pasaron las fotocopias. ¿Te interesa? Sí, es que yo trabajo precisamente esta cuestión de la creación como del escudo nacional, pero a través de las banderas de México. ¿Eres arqueóloga? No, soy antropóloga histórica. Ok. Te adelanto que no hay ningún escudo nacional. Son solamente insignias de batallón, así como primer batallón permanente, y no hay. Sí, un catálogo. pero me interesa precisamente como cómo se van insertando las banderas o los blasones, el águila devorando a la serpiente. O sea, si hay como algún elemento o demás, porque creo que
la que era como el antecedente ya insertado en una bandera era la de Salvador Allende, no, la de Allende, perdón, la del general Allende, que creo que esa estaba en España y fue repatriada a México, pero creo que fue como en un intercambio de banderas. Ok. Ajá. México también tuvo un intercambio con Francia de banderas. Y bueno, es que... algunas, justamente de estas. Y están hoy en el Museo de las Intervenciones. Entonces sí, te digo, hay un catálogo, me dieron fotocopias, las he de tener ahí. El catálogo lo escribió Gustave Niox, se escribe Gustave con B chica, Niox. Y ahorita les hablo de la anécdota, porque es justamente él el protagonista de esta anécdota, Porfirio Díaz. Gustave Niox escribió el catálogo de las banderas de mexicanas del archivo. Ok, Gustave Niox, decirlo en francés, Gustave Niox fue capitán durante la intervención francesa en México. Y cuando regresó a Francia, se le comisionó organizar el archivo francés de la expedición de México. Él fue justo el que organizó las 132 cajas como están. Gustave Niox, ¿sale? Y mientras hacía eso, escribió un librito de la historia de la intervención en México, que salió en 1874. Su catálogo de banderas es de principios del siglo XX. Para entonces ya era un general, ya no era capitán, fue ascendido a general dentro de la burocracia francesa. Y era el comandante en jefe del Castillo de los Inválidos, donde se guardaba el archivo para esa época. Y como comandante en jefe de esto, cuando Porfirio Díaz llegó al país, a Francia, en 1911, después de su exilio, en el Ipiranga, etc., entre otras paradas que hizo en París, visitó el Castillo de los Inválidos. Y el que lo recibió fue justamente Gustave Niox. Gustave Niox le dijo: pase a ver esta colección que tenemos aquí de México. Tenemos el acervo, tenemos sus banderas, míralas. Míralas colgadas enteras. Sí. Y entre otras cosas que pasaron a ver al acervo francés, pasaron justamente la tumba de Napoleón Bonaparte, donde se exhibió en aquella época su espada. Porfirio se la quedó viendo bastante curioso la espada de Napoleón Bonaparte. Y Gustave Niox se dio cuenta de la fascinación de Porfirio y la tomó. Y le dijo: por favor, esgrímalo un momento, porque solamente usted en este palacio es digno de poder hacerlo. Porque ustedes saben bien, Porfirio fue héroe de la intervención francesa y fue uno de los más importantes generales en esa época. Y Porfirio pudo tomar la espada. Y le dejó en su lugar. Esa es la historia. ¿Y esa espada sigue ahí? ¿Y la espada sigue ahí? Sí, sigue ahí. No sé. Es el único, creo. Sí, el único que ha tomado. No es una espada que se le invita a la gente a tomar. ¿Sale? Entonces así eso. Y la regresó. Sí, lo regresó. ¿Por acá una pregunta, no? Ok, perfecto. Texas. Ahí les doy una historia trágica, muy triste. En el Porfiriato había un historiador y bibliófilo que se llamaba Genaro García. ¿Les suena Genaro García? No, bueno, Rafa. Ahí les bajé. Genaro García era un apasionado de la historia y lo que hizo en su vida fue dedicarse a reunir archivos históricos. En una época en la cual los archivos históricos no le importaban a la gente tanto. Iba con las familias más importantes de la época y les pedía el archivo histórico del político, del empresario, del militar, etc. Reunió así, entre otros, los archivos, por ejemplo, de Valentín Gómez Farías, de Jesús González Ortega, de Santos de Gollado, de la gente más importante de su época, pidiéndoselos a las viudas, a las familias, incluso a la gente en vida: denme su archivo para historiarlo. Y lo que hacía él no era hacer un libro, una biografía sobre la persona, sino que lo que él hacía era hacer un libro documental de todos los documentos de ese archivo. No todos, pero los más importantes sí. De manera que él empezó a sacar una colección que se llama Documentos Importantes y Raros para la Historia de México, que pueden ver en la biblioteca de Humanidades. Aquí tenemos algunos. ¿Sale? ¿Sí los han visto? Los antiguos, ¿no? Raros para la Historia de México. Bueno. Publicó, por ejemplo, documentos raros de la historia de México de la Inquisición, documentos de la Inquisición,
documentos de la provincia de Jalisco, documentos de Bazaine, el mariscal Bazaine, de la intervención francesa, documentos de Manuel Doblado, las memorias de Santa Ana, etc. Más o menos sacó en total unos 40 volúmenes. Y le faltaba muchísimo para acabar la labor que él pensaba hacer, que era compilar todos, y murió en 1914, en plena Revolución Mexicana. Él juntó aproximadamente los archivos personales de 120 personas importantes de México, de esta calaña, desde Santa Ana, Valentín Gómez Farías, etc. Y este archivo, la primera persona a la que se le ofrecieron fue a José Vasconcelos. Vasconcelos, ¿está interesado usted en adquirir estos archivos? ¿Qué respondió? No me interesa adquirir papeles viejos. Yo lo que quiero es únicamente difundir la educación, no me interesa la investigación. Ok. A la vida se le presentó después de eso una oferta muy tentadora. La Universidad de Texas en Austin le ofreció varios millones a cambio de ese archivo. La viuda sin dinero tuvo que aceptar. Y el archivo, antes de acabar la revolución, pasó a Texas. Álvaro Obregón ya había subido al poder y se enteró muy tarde. Y le empezó a escribir a la gente que decía, oye, pues a los descendientes de los que les podía interesar. Por ejemplo, a Miguel Negrete, oye, se acaban de llevar el archivo de tu papá. Pues ni modo. Ya se amó. Pertenecía a Genaro García. De manera que ahora esos archivos están en Texas. Y con esos archivos además se inauguró la colección latinoamericana Natty Lee Benson. En su momento solo se llamaba colección latinoamericana, pero Natty Lee Benson fue una historiadora de Austin que se dedicó a juntar todavía más archivos. Moría alguien y compraba su archivo. Iba a México y compraba archivos en la Merced o en la Lagunilla donde vendían antes archivos. De manera que empezó a juntar archivos de personas, de instituciones, de empresas, no solamente ya de México, sino de toda Latinoamérica, pero principalmente en México. Cuando murió Natty Lee Benson, la universidad siguió haciéndolo y hace poco compró el archivo de Gabriel García Márquez, por ejemplo. Si quieren historiar a Gabriel García Márquez, hay que irse para allá. Si quieren ver la vida de Gabo, hay que irse. Ernesto Cárdenas todavía no muere y ya tiene la universidad comprado su archivo. De manera que se ha hecho una colección gigantesca y además súper rica. Y la tenemos allá. Hay que ir a Texas, hay que ir a Austin. Ahora, bueno, ya les planteé el problema. Ahora la solución. Cada año hay 3 becas para irse. La beca Lilas Benson, la beca de la Universidad de Texas y la beca de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que pueden combinar con otras becas como la beca CONACYT, la beca mixta, o una beca de movilidad de la Universidad Veracruzana o de cualquier otra universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las que salen, por ejemplo, del INCUBE, que dan como 10,000 pesos, etcétera. Bien, las primeras dos, la de la UT y la de Lilas Benson. Lilas Benson significa Latin American Institution of... no me acuerdo qué. Lozano... Wong, algo así, no me acuerdo exactamente lo que significa, pero Lilas es el Centro de Estudios Latinoamericanos de la universidad, y Benson, ya les hablé de Benson, era la encargada de los archivos, y ellos becan cada año a 3 investigadores, y es una beca que te da hasta $2,000, pero no te los dan en efectivo, sino que te remuneran gastos. Si tú vas y únicamente gastaste $1,000, te remuneran $1,000 a partir de facturas, etcétera. Y esa beca se la dan a doctorantes e investigadores. La beca de la UT se la dan a 5 investigadores al año, doctorantes y doctores, y te dan $2,000 en efectivo, 40,000 pesos. Pero es una beca que casi siempre se la dan a investigadores solamente. Yo apliqué y no se le dieron a ningún doctorante, no me la gané yo. Yo me gané una de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que cada año da 8 becas. Y me gané yo esa beca. Me gané $2,000, todas dan $2,000 y te los dan en efectivo. Tienes que ir al consulado
en Austin. Yo pasé por San Antonio, porque es más barato un vuelo a San Antonio que directo a Austin. $5,000 más barato. Más o menos ir allá vale unos $10,000 redondo, ¿no? Unos $5,000 el avión redondo. Y ir a San Antonio vale 10. Entonces es una diferencia que te aguantas ir en camión de San Antonio a Austin, que solamente es hora y media. Además es muy bonito ir a San Antonio porque ahí está el Álamo. Ahí está el auto de David Crockett, está todos los héroes del Álamo. El Riverside también bien bonito. Y la universidad de allá es una belleza. A mí me impactó. Nunca había visto un campus tan bonito. Es casi tan grande como el de la UNAM, pero hermosísimo. Sí, desde los camiones. En los Vito. Sigue pasando en los Vito, ¿verdad? Sí. Ay, qué cosa. Esa fue una lucha de mi generación. Frente al palacio. Qué bueno que se lograron. Hasta que no sale el último, pero a ver si Las yo digo. 5. Ay, ya ves. Protesten para que les den otros Vito. Ay, mira, Rafa, qué bonito que sigan estos. Se los juro que yo estuve ahí. Estábamos en un camioncito. Y no, el de allá es de otro mundo. Llega y baja sus suspensiones y te puedes subir. Sí, no, una cosa tremenda. La vida es cara ya. No tanto como en París, pero sí es cara. Y ese archivo que tienen es una maravilla. Es lo sorprendente. A mí me interesa porque no les he dicho, pero mi tesis doctoral no es en específico sobre la intervención. Es sobre las fuerzas armadas que combatieron a la intervención mexicanas. ¿Cómo se conformó el ejército mexicano que combatió a los franceses y también a los conservadores? Eso es mi tesis doctoral. Y allá tienen los archivos de los generales. Tienen el archivo de González Ortega, Doblado, Degollado, León de la Valle, Santiago Tapia, Juan José Vaz, etc. Consulté los archivos personales de 13 personas y también consulté los fondos del Segundo Imperio y Guerra de Reforma que tienen y el fondo de Iglesia y Estado, también lo consulté. Los catálogos están en línea, usted le pone Latin American Collection en Google y le sale la página, se mete en el catálogo y no todos están bien clasificados, pero sí los más importantes. Por ejemplo, Valentín Gómez Farías, Mariano Riva Palacio y Vicente Riva Palacio están muy bien clasificados y vale la pena checarlo. Vicente Riva Palacio, si les interesa la historia de las ideas, es interesante porque él debate con monarquistas, con federalistas y expresa ideas en sus documentos. Mariano Riva Palacio es más práctico. Él era muy amigo de Medio Mundo y era gobernador del Estado de México. Entonces le enviaban a cada rato noticias de lo que está pasando en todo el país. Mi amigo Mariano, está pasando esto aquí, se acaba de pronunciar esto. Entonces es un archivo muy rico justamente por eso. Información que no hay en archivos institucionales, lo tienen ahí. Mi capítulo 2 de la tesis que presenté ayer lo basé en ese archivo justo por eso, porque tiene información personal muy importante. Creo que es todo lo que hay que decirles. Las becas no te piden más que otra cosa, o sea, que estés consultando documentos y que al final de la consulta te expiden una carta en donde diga que consultaste el archivo. Y además de que tienes que hacer un reporte de una partilla de esto, que diga que consultaste. Son muy fáciles de hacer, pero sí, lo siento, no van a poder aplicar esas becas hasta que estén en posgrado. Ahorita en la licenciatura no van a poder. ¿Y has tenido experiencia con los archivos españoles? Pares solamente. En Pares, pero físicamente no. No, nunca fui a España. Pero Pares lo consulté porque ¿conoces a Virginia García Costa? Sí. La que trabaja en desastres naturales. Este año va a sacar un libro de huracanes y yo escribí el capítulo de su libro sobre el huracán de Veracruz de 1552 y lo hice casi lo solo en Pares. Así que sí le sé la talacha que tuvieron que hacer ustedes para meterse a Pares. Qué bueno. ¿Alguna duda de esto? ¿De Texas?
Ya te agradecemos y a los compañeros Que se quedaron un poco más, perdón. les robamos 30 minutos y como siempre reconocemos tu labor, nos ha abierto ver los archivos más allá de los mares. Ya hemos ido al Archivo General del Estado, el Archivo Histórico Municipal, hemos ido y no nos atendieron, pero ya Vamos a presionar. ya hablamos con el alcalde y dice que Le vamos a cerrar la calle. sí, ¿no? sí. Y bueno, y aquí la compañera que es la reunión estudiantil te va a dar. Bueno, hago lectura de la Eso. constancia. A ver, para que sea todo muy protocolario. Universidad Veracruzana, sí, por favor, Facultad de Antropología, otorga el presente reconocimiento al C. Maestro Héctor Strobel del Moral por haber impartido la charla en apoyo a la docencia titulada Jalapa en los archivos franceses, en el marco de la experiencia educativa Archivos y Paleografía, el día 7 de noviembre de 2019 en el Salón J8. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia y Luz, Jalapa Enríquez, Veracruz, a 7 de noviembre del 2019. Qué bonito. Firma la directora. Ya si se pueden intercambiar los correos. Sí, tú Ramón puedes pasarle mi correo ¿Sí? si te lo piden. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok. Pues te lo puse al final del currículum que se envió.